¿Qué pasaría si tu mejor amigo te vendiera por el precio de una cena? No estamos hablando de una traición común. Esta es la traición que cambió la historia de la humanidad. En la oscuridad de un jardín, bajo la tensión de una noche silenciosa, un apóstol, uno de los 12 escogidos, camina hacia su maestro y lo besa. Ese beso no era de afecto, era una señal, la señal que desencadenó una cadena de eventos que marcó el destino eterno del mundo. Pero, ¿por qué lo hizo Judas? ¿Qué lo llevó a ese punto? ¿Estaba desesperado, confundido, manipulado? ¿Acaso Jesús lo sabía todo desde el principio? ¿Y qué tiene esta historia que ver contigo, aquí y ahora? La historia que estás a punto de escuchar no es solo un relato antiguo, es un espejo, un reflejo de las decisiones que tomamos, de las veces que fallamos, de las veces que nos traicionaron o en las que nosotros traicionamos. En cada rincón de esta historia hay una verdad que arde, que incomoda y que transforma. Prepárate, porque vamos a entrar a uno de los episodios más impactantes de los Evangelios. El arresto de Jesús no fue el final, fue el inicio de algo mucho más grande. La noche había caído, la luna colgaba sobre Jerusalén como un testigo silente. Jesús había estado orando con angustia en el huerto de Getsemaní, sudando gotas como de sangre. Sus discípulos, vencidos por el cansancio, dormían. Pero algo se acercaba. No era el alba, era la traición. A lo lejos se veían antorchas. El sonido de pasos apresurados y armas al chocar llenaban el aire. No era una multitud común, eran soldados del templo, sacerdotes y hombres armados, guiados por Judas Iscariote, uno de los 12, uno de los suyos. Mientras los otros discípulos apenas despertaban, tratando de entender qué sucedía, Judas se adelanta. Y lo que hace a continuación es tan brutal como simbólico. Se acerca a Jesús y lo besa. En la tradición de ese tiempo, el beso era señal de respeto, afecto, confianza. Pero esta vez fue la clave del arresto. «Salve, maestro», dijo. Jesús lo mira. No hay sorpresa en sus ojos, solo una pregunta que quiebra el alma. «Amigo, ¿a qué vienes?» Jesús sabía desde la última cena, sabía desde el principio, y, aún así, no lo evitó. Entonces los soldados se lanzan, manos rudas lo toman, los discípulos se alteran. Pedro reacciona como muchos lo haríamos, saca su espada y corta la oreja de uno de los sirvientes. Pero Jesús, aun siendo arrestado, lo detiene. «Guarda tu espada», dice, «porque todos los que toman espada, a espada perecerán». Y entonces hace algo que ningún prisionero haría. Sana a uno de sus captores. ¿Quién hace eso? ¿Quién, en medio de la traición, en medio del miedo, sigue eligiendo amar? Jesús no era un hombre acorralado. Era un rey caminando hacia su trono, aun si ese trono era una cruz. Mientras todos los que estaban con él se dispersaban, él se mantenía firme. Sabía que este era el camino, que para salvar al mundo, primero debía ser entregado por él. Y Judas el traidor quedó de pie entre el maestro y los soldados, enfrentando el peso de su decisión. Un beso, un gesto tan íntimo, tan cargado de afecto, transformado en el emblema más cruel de la traición. Judas no levantó la voz, no gritó, «¡Ahí está!». Zrenia no señaló con el dedo, solo besó. Y ese beso, suave y silencioso, fue más letal que cualquier espada. ¿Por qué un beso? Porque la traición más devastadora no viene de los enemigos, viene de los que están cerca, de los que comparten la mesa, los secretos, los sueños. Pero más allá del gesto, surge la gran pregunta, ¿por qué lo hizo? Judas había caminado con Jesús, lo había visto sanar, perdonar, multiplicar, calmar tormentas. Había sido parte del círculo íntimo, y sin embargo, algo se quebró dentro de él. Algunos dicen que fue por dinero, 30 monedas de plata. Pero, ¿realmente fue solo codicia? ¿O hubo desilusión, impaciencia, orgullo? Quizá Judas esperaba un Mesías guerrero que destruyera al imperio con fuego y espada. Tal vez, al ver que Jesús predicaba amar a los enemigos, sintió que todo era una pérdida de tiempo. Tal vez no quería traicionarlo, sino forzarlo a actuar.
provocar el estallido, detonar la revolución. Pero el plan de Dios era otro. Jesús no fue una víctima, no fue un peón en las manos de Judas. Fue un rey que eligió entregar su vida. Él dijo: «Nadie me quita la vida, yo la doy por mi propia voluntad». Y en ese beso, el plan eterno comenzó a cumplirse. Las Escrituras lo habían anunciado. Isaías, Zacarías, los Salmos hablaban del amigo que lo traicionaría, del siervo sufriente que sería entregado. Cada detalle, cada paso, estaba escrito desde antes de los tiempos. Judas no fue un simple traidor, fue parte del cumplimiento divino. No porque Dios lo obligó, sino porque, en su libre albedrío, Judas tomó una decisión, y Dios, en su soberanía, la usó para algo mucho más grande. El dolor de esa noche no fue en vano. Fue el inicio del sacrificio más puro de amor que el mundo haya conocido. Y lo que parecía una derrota, fue en realidad el primer paso hacia la redención. El caos estalló como un relámpago. En segundos la calma del huerto se volvió confusión. Los discípulos, apenas despertando de su sueño espiritual y físico, vieron a su maestro rodeado por soldados armados. El miedo fue inmediato, visceral. Pedro, siempre impulsivo, no lo pensó dos veces. Sacó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Fue un acto de desesperación, de amor mal canalizado, de querer defender lo que parecía indefendible. Pero Jesús, incluso en medio del arresto, no pierde el control. Se vuelve hacia Pedro y dice palabras que desafían toda lógica humana. «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Jesús no necesita defensores violentos. No vino a iniciar una guerra terrenal. Su reino no se construye con sangre derramada por odio, sino con sangre entregada por amor. Y en un gesto que deja a todos perplejos, toca al herido y lo sana. ¿Quién, al ser capturado injustamente, se detiene a sanar a uno de sus agresores? Solo alguien cuyo propósito trasciende el momento. Solo alguien que no vino a salvarse a sí mismo, sino a salvarnos a todos. Los discípulos, confundidos y paralizados, no entienden. Todo su mundo se desmorona en un instante. El Mesías que esperaban no lucha, no huye, no se defiende, se entrega. Y entonces, uno a uno, huyen, lo dejan solo. El miedo supera la fe. La lealtad se desmorona ante el peligro. Jesús, en cambio, permanece. Él sabía que esto sucedería. Lo había dicho: «Herirán al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas». Y así fue. Pero aún en esa dispersión, el plan seguía en marcha. Porque aunque ellos huyeron, Jesús no se apartó de su misión. Puede que no estemos en un huerto, ni rodeados de soldados con espadas, pero la traición sigue viva. Hoy no se da con un beso, sino con un mensaje sin respuesta, con una promesa rota, con una mentira a medias. La traición tiene nuevas máscaras, pero la herida que deja es la misma. Quizá alguna vez confiaste en alguien que te falló, un amigo, un familiar, un amor. Quizá diste todo de ti y te pagaron con silencio o desprecio. Y lo peor es que, como Jesús, esa herida vino de alguien cercano, de alguien en quien creías. O tal vez tú has sido Judas, has fallado a otros, has elegido el interés propio por encima de la verdad, porque todos en algún momento traicionamos. No siempre por maldad, a veces por miedo, por presión, por confusión. Y aquí es donde esta historia arde, porque no solo habla de un pasado, nos enfrenta al presente, nos obliga a mirar dentro y preguntarnos: ¿qué tipo de discípulo soy yo? ¿El que reacciona con violencia? ¿El que huye cuando todo se pone difícil? ¿O el que traiciona con una sonrisa? Pero también nos muestra algo más profundo. ¿Cómo Jesús responde? Él no se defiende con odio, no devuelve el golpe, no se cierra. Él sigue amando, sana al enemigo, mira al traidor a los ojos y le llama amigo. No por ingenuidad, sino por gracia. Esa es la revolución que Jesús vino a traer. Una revolución que no destruye al que falla, sino que ofrece redención incluso en medio del desastre. Jesús no evitó el dolor, lo abrazó, porque sabía que del dolor saldría vida. Hoy seguimos enfrentando traiciones, en nuestras familias,
en nuestras comunidades, incluso dentro de nosotros. Pero también seguimos teniendo una opción: responder como Pedro o como Jesús. Esta historia no solo se recuerda, se vive. Y en cada decisión que tomamos, seguimos eligiendo entre la espada o la cruz. Judas es recordado como el traidor, pero también fue un ser humano que tomó una mala decisión y no pudo con la culpa. Eso nos confronta, porque todos hemos fallado de alguna forma. A pesar de eso, Jesús no condenó a Judas, sino que le llamó amigo y le ofreció la posibilidad de volver. El Evangelio no trata de personas perfectas, sino de un Dios que perdona y transforma incluso la traición en redención. Aunque Judas eligió un camino trágico, nosotros aún podemos volver, sanar y reconciliarnos. Esa es la esperanza más poderosa de esta historia. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar o ver algo de ti mismo, suscríbete al canal y activa la campana. Hay muchas más verdades escondidas en los relatos que creías conocer. Y si te gustó, deja tu like y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo video.